En efecto, el Sargento Pimienta y el Club de los Corazones Solitarios es el octavo disco de los Beatles. Hay quien dice que el mejor de todos. Se acaban de cumplir 49 años de su producción. Y bueno, hoy le vamos a hablar del Sargento Pimienta y de la Beatlemanía, aquí en El Anecdotario. Ángel Dehesa, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, pues yo, fíjate que siempre me da mucho gusto venir, pero sobre todo hablar de temas como este en especial me apasiona, me gusta mucho. Sí, como tú dices, se cumplen 49 años de la publicación del Sargento Pimienta. Antes de que empiecen a tuitearme todos los bitlemaníacos, no, se publicó el 1 de junio, no el 2. Sí, el 1 de junio se publicó en el Reino Unido, sí, y al resto del mundo llegó el 2 de junio. Que además recordemos que en ese entonces, pues el lanzar un disco no era como ahorita que ya lo trepas a una computadora y está en todo el mundo en 2 segundos. Entonces era toda una cuestión de maquilar el disco, de mandarlo a hacer, de mandarlo llevar, de pasar ciertamente hasta controles gubernamentales, porque hay gente que podía decir que ese disco no lo voy a vender porque atenta contra los valores de mi sociedad. Es decir, era un proceso largo. Era un proceso largo, pero además era lo interesantísimo del Sargento Pimienta es que representó un hito en la música y en la carrera de los propios Beatles, que venían, estamos hablando de 1967, sí. Ellos en el 66 venían de terminar una gira pues exhaustiva con el Revolver y con toda su producción anterior de 7 discos, en la cual pues ya se veían, literalmente eran lo que se llama, se dice luego en inglés, victims of their own success, víctimas de su propio éxito. Ya era tal el revuelo que despertaban, que ya no podían salir a ningún lado, ya no podían decir nada sin que eso que dijeran fuera sujeto de escrutinio, la prensa lo desmenuzara completamente. Entonces, venían, por ejemplo, de haber escapado cuando fueron a Filipinas. Imelda Marcos los invita a comer al Palacio Presidencial o a visitarla. Sí. Los Beatles tenían por política no aceptar invitaciones de presidentes de ningún lugar. Entonces el manager, George Martin, le dice pues, muy cortésmente, oiga, no vamos a ir. Y literalmente tuvieron que salir de Filipinas literal por patas, porque lo tomaron mal los Marcos. Se sintieron, ¿no?, despreciados. Ajá. Luego llegaron a Estados Unidos y también sufren ataques por el hecho de que John Lennon dice una frase donde decía que los Beatles ya estaban volviendo más populares que Cristo. Probablemente habría que ver el contexto en que lo dijo, habría que ver a John Lennon, que era un hombre muy sarcástico, muy ácido, y bueno, también un provocador, porque sí lo era. Pero entonces, bueno, en estados, sobre todo en los del sur de Estados Unidos, Memphis y demás, fueron víctimas de amenazas, hubo incluso un petardo en uno de sus conciertos. Entonces llegan ya hartos terminan la gira en Candlestick Park, ahí en San Francisco, y cada quien se va por su lado. John se queda en Nueva York, se pone a recorrer galerías. Ahí conoce a Yoko Ono, el principio del fin, pero eso es otro asunto. Ahí Paul McCartney se va a hacer una banda sonora de una película con su productor, con con Martin, perdón. Sí. Sí, el manager no es George Martin, en un momento más les digo quién es, pero... Entonces hace esta banda sonora, sí, hace una banda sonora, se separan un rato, sí, y de hecho todavía se especulaba si se volverían a reunir. Sí. George Harrison se va a la India, aprende a tocar bien el sitar y pues va a aprender filosofía oriental. Y Ringo Starr pues se pasa el verano con su hijo, y su primer hijo y su esposa de ese momento, ¿no? Entonces en 67 ya regresan al estudio y le dicen a su productor, al legendario George Martin, oye George, pues ¿sabes qué? Queremos hacer un disco diferente, que también tiene, híjole, imagínate, tienes el sonido que tiene cautivado al mundo, ¿no? Sí. Y sabes que ya no quiero, o sea, ya estoy harto de que la gente me diga cómo debo sonar, de los cortecitos estos del Mop Top, que los habían hecho famosos. ¿Se reinventaron? Se reinventaron estética y sonoramente. También les ayudó a tener un productor como Martin, que era también muy dado a experimentar y hacer cosas nuevas ¿Eran fresones? En el estudio. Sí. Pues no, eran chavos de Liverpool de clase baja. Liverpool es un puerto, una ciudad bastante... pues con barrios bajos, digamos. Luego eran como ya psicodélicos. Pero con ya eran como disco, psicodélicos, ¿no? Exacto. Con este disco ya uno ya había ido al Oriente, entonces empiezan toda esta cuestión de los colores, de hacer... es decir, la Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band es una banda, o sea, que ellos se inventan, es decir, así como yo me inventaría un Cantinflas y Mario Moreno, pues ellos inventan a la Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que
su imagen es absolutamente distinta a lo que los Beatles tenían. No se dejan crecer el pelo, los bigotes. La misma portada, ¿no? Sí, se ponen todos sus estos trajes como de casacas. Entre cirquero y chofer de estos que te abren la puerta o militares. Sí. Y entonces todo el disco, sobre todo, está planeado como, ahí estamos viendo la portada donde están ellos cuatro y pues digo, un sinfín de personajes que ellos consideraban importantes por alguna u otra razón, que por ahí está Marilyn Monroe, bueno, están ellos mismos, si tú ves a la izquierda están los Beatles, primero vestidos de Sgt. Pepper, y a la izquierda están vestidos como estaban vestidos antes. Estos que tienen su traje y corbata y luego ahí se ve son ellos. Allan Poe por ahí, son ellos, Allan Poe, hay muchísimos. Tintán ahí, sí, dicho, si se meten en la computadora y encuentran ahí o ya en los mismos discos, en algunas ediciones, ya te enseñan el collage de quiénes eran. Muy bien. Entonces, bueno, empiezan a grabar canciones con un sonido diferente, le empiezan a meter todo tipo de de instrumentos orientales, una orquesta. Y sobre todo las primeras partes es como muy continuo. Empieza con la canción de Sgt. Pepper y luego se pasa directamente a With a Little Help from My Friends sin detenerse, porque esa fue la atmósfera que ellos le quisieron dar, como si estuvieran dando un concierto a una banda que no existe. Y al mismo tiempo sí existe, porque son ellos, ¿no? Sí. Entonces también, bueno, es otra de las cosas que los Beatles hicieron como pioneros en la música, el primer disco conceptual que le dicen, ¿no? Que después, bueno, ya sobre todo en los 70s con el rock progresivo, pues Pink Floyd, Rush y demás retomaron también este tipo de álbumes que son toda una obra completa, ¿no? O sea, que todas las canciones se van entrelazando. Exploran temáticas muy interesantes, muy íntimas, ¿no? Como en un She's Living Home. Está también, pues estas cosas que hablaban, por ejemplo, de Lucy in the Sky with Diamonds, que todo el mundo pues dice que es una referencia al LSD, que en ese entonces era una droga muy popular, al ácido, y precursora de la psicodelia y demás. Pero ellos nunca lo explican, ¿no? Siempre te lo dejan a tu criterio. Siempre. ¿Por qué? Porque pues tampoco eran tontos. No si lo era o no lo era, no van a decir, no, sí, es una canción. Porque fíjese que el otro día estaba yo hasta el gorro y entonces todo eso te lo dejaban. Entonces todo esto le da a este disco del Sgt. Pepper como un aura de que ha creado culto. Culto, además, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y yo no quiero ver, o sea, estás hablando de 49 años, yo no quiero ver lo que va a pasar en un año cuando se cumplan los 50. Seguramente va a haber grandes festejos en Por supuesto. Oye, si lo dejas correr el disco, al final termina la última canción y luego se vienen unas cositas extrañas, ¿no? Como cantando, hablando. Pues sí. También todo parte de lo que... Yo creo que llegaron un momento en que dijeron, ya somos los Beatles, ya conquistamos el mundo, podemos hacer lo que queramos. Y qué bien lo hicieron. Y a lo mejor, exacto, lo hicieron porque eran cuatro genios, los dos que quedan, siguen siéndolo, pero qué atrevimiento, ¿no? Porque si dices, yo tengo la fórmula maravillosa para conquistar, porque podrían haber vivido de sacar discos y discos y discos como ya estaban, pues a lo mejor lo hubiera alcanzado por otros 4 y ya retirarse con más de lo que quisieran, y dijeron, no, yo quiero llegar a más, y ya estoy harto además de todo este mito que yo mismo he creado alrededor de mí, ¿no? O sea, he tenido tanto éxito que ya no lo aguanto. Y pues crearon otro. Muchísimas gracias, Ángel Deza, pues por contarnos más sobre el Sargento Pimienta